vamos a hacer algo bien tranquilito de lípidos y la semana que viene, sí, lo terminamos, todo lo terminamos y empezamos bien la siguiente porque, como están todos mintiendo, si no, no les quiero dar el tema más complicado de la semana más complicada que tiene. ¿Sí? Está complicado de lípidos, ¿verdad? Que complicado para nada. Pero vamos tranquilitos, ¿sí? La semana que viene compensamos. ¿Parece bien? Sí, sí. Vale. Bueno, entonces, lípidos. Tenemos que tener en cuenta acá, este cuadrito lo resume súper lindo, el tema de lípidos. Vamos a ver este cuadrito, vamos a ver otro cuadrito, dependiendo cómo estemos con el horario, les meto algo más, pero si no, si me entienden este cuadrito y el otro cuadrito, yo creo que debéis. Nosotros tenemos, para los lípidos, así como para los glúcidos, síntesis, almacenamiento y oxidación o catabolismo de lípidos. Un segundito, perdón, estoy remojoso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, vamos a empezar con la degradación. Los triglicéridos pueden tener dos orígenes. Pueden tener un origen endógeno o un origen exógeno. ¿Sí? Entonces pueden venir con la dieta o pueden sintetizarse. ¿Sí? Los sintetizados, esto lo vamos a ver mucho mejor la semana que viene. Los sintetizados viajan con unas gotitas de grasa, se llaman lipoproteínas, que tienen el nombre de BLDL, tienen unas características. Y si no, vienen con la dieta y se llaman kilomicrones. ¿Estamos? ¿Acá? Sí. Pero pueden tener un tercer origen. Basta, Rory, dijiste que iba a ser fácil. Yo les dije que iba a ser corto. Bien. Pueden tener un tercer origen que es el tejido adiposo. ¿Sí? Para los dos primeros, la enzima que los transforma en ácidos grasos, para estos dos primeros, es la lipoproteína lipasa. Tiene unas características específicas que se las tienen que saber. Y para el tejido adiposo es la lipasa hormonosa. ¿Sí? Estas características después se las van a tener que saber. Por ejemplo, tiro una, les diría la más... ¿Cómo es el nombre de la segunda? Lipasa hormonosensible. Una de las características más fundamentales es, como estos vienen en gotitas de grasa, navegando por ahí, la lipasa hormonosensible, la lipoproteína lipasa, 1, está en la superficie de la célula. Mientras que la lipasa hormonosensible está adentro, en las gotitas de grasa que se almacenan en el citosol. Y pensemos la segunda diferencia. ¿En la membrana? ¿La primera? Claro. Pensemos en la segunda diferencia. ¿Cuánto vamos a tener triglicéridos que provienen de la dieta y de la síntesis de proteína? ¿En ayuno o en saciedad? ¿Y de la dieta de necesidad? ¿De saciedad? Tal cual. Entonces, la hormonosensible va a estar comandada por la insulina. ¿Sí? O sea, de fosforilada va a estar aquí. ¿Cuándo remuevo las reservas de triglicéridos que están dentro de la célula? ¿En ayuno o en saciedad? En ayuno. O en ejercicio. ¿No? Entonces, que va a estar activa por glucagón o por adrenalina, o sea, fosforina. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, pero nosotros no lo ves. Perdón, chicos. No les puedo dar clase con la letra. Ahí. Bien. Entonces, pasan de triglicéridos a ácidos grasos. Si se acuerdan, los triglicéridos es un glicerol, ¿sí? Con la unión E tipo esta, y acá, y un ácido graso.
ácido graso, ácido, ¿sí? Bien, de hecho, esto sí. Entonces, tenemos el triglicérido. Lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, haciendo sensible o con lipasa, es cortar los ácidos grasos, el triglicérido se va al hígado, y los ácidos grasos van a entrar a la célula. Dentro de la célula, los ácidos grasos se procesan en la matriz mitocondrial. ¿Qué otra cosa se procesaba en la matriz mitocondrial? ¿Qué otra vía ocurría en la matriz mitocondrial? El ciclo de Krebs, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Y el pasaje de acetil-CoA de piruvato a acetil-CoA, Ajá, eso. la decarboxilación oxidativa, también. ¿Estamos? Entonces, tenemos que dentro de la matriz mitocondrial se produce lo que se llama beta-oxidación. Esto lo vamos a ver más en detalle la semana que viene, no se preocupen. La beta-oxidación no tiene una enzima clave, una enzima que digamos, uy, esta enzima me la tengo que saber. Bien, bien, uno, que no es un quilombo por lo menos. Y genera FADH y NADH. O sea, vamos a ver cuántos. Pero, díganme, a ver, ese FADH y ese NADH, ¿dónde va a ir si está en la matriz mitocondrial? ¿Dónde iban los FADH y los NADH del ciclo de Krebs? No irían así, ¿no? No. Ah, cadena de electrones. cadena de electrones. No, bien, sí, tiene razón. Para formarse de FAD y NAD, y con eso bombear protones en la membrana y en la conformación, la conformación oxidativa, que lo que hace es generar ATP. Ahí es donde. ¿Sí? Claro, Rox era del citosol, pasaba hacia a la intermembrana y de ahí que pasaba de piruvato a acetil-CoA, recién ahí después iba a la cadena de electrones, ¿no? El FAT y el NAD, si no recuerdo mal. No. Estás hablando de cosas. El NAD pasa a NADH en la glucosa, ¿sí? Sí, el citosol. Ese entra por la alzadera. Y después, el NADH que se produce en el pasaje de piruvato a acetil-CoA ya está en la matriz mitocondrial. Tiene que ir a ningún lado. Ese sí va a electrones y después también el que produce el ciclo de Krebs. Y el NADH produce. ¿Ven que es importante lo que les digo de dónde está ocurriendo la vía? No solamente dónde en tejido, sino dónde en la parte de la célula. ¿Sí? Entonces, tarea para la semana que viene, si quieren adelantar, realmente adelantar, es anotarse dónde ocurre cada cosa. ¿Qué parte de la célula ocurre cada vía? Por ejemplo, la glucólisis ocurre en citosol. La glucogenogénesis, glucogenólisis, la lactosa, todos ocurren en citosol. Lo demás que vimos ocurre en matriz mitocondrial. Ojo, porque después, ahora, cuando veamos de los vídeos, vamos a agregar más cosas que ocurren en el citosol. Si no se acuerdan dónde ocurre cada una, acuérdense todo lo que ocurre en el citosol o todo lo que ocurre en matriz mitocondrial. Y si se lo acuerdan bien, y bueno, el resto ocurre en otro lado, chicos. No tienen más lugares que eso. Y obviamente el órgano donde ocurre. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, ocurre en diferentes órganos que estamos viendo todo esto integrado, la semana que viene vemos las vías. Pero lo que tienen que saber es básicamente lo que voy a decir hoy. Ver la vía en detalle para entenderla y darle un poquito más de chicha, pero no mucho más que esto. Bien. Entonces tenemos los ácidos grasos ya en la matriz mitocondrial. Estos ácidos grasos hacen beta-oxidación. Es decir, se cortan. Los ácidos grasos, si se acuerdan, eran como muchos carbonos. Una cadena de muchos carbonos. Y el acetil-CoA, ¿cuántos carbonos tenía? Dos carbonos. Hoy estoy en modo bruto. Estos días me sentía súper poderosa. Hoy estoy en modo bruta. Estoy bloqueada de ayer que estuvimos rindiendo y tenemos que... No, están cansados, por eso hoy vamos despacio. No se preocupen, la semana que viene ya los agarro todos. Entonces, lo que hago acá es ir cortando cada dos carbonos y poniéndoles una cuestión. Eso es la oxidación. Corto carbonos, así como les decía la glucólisis, es la glucosa medio. Los
ácidos grasos es por tapa de carbohidratos. Y acá solo puedo producir acetil-CoA, no puedo producir oxalacetato, puedo producir por el glúcido. Con lo cual, si se acuerdan lo que habíamos visto, no puedo iniciar un ciclo de Krebs. Solo me puedo incorporar un ciclo de Krebs que ya esté. ¿Sí? Esto de cuerpos cetónicos, hablemos un ratito de eso. ¿Estamos con esto? ¿Acá? Bien. Yo les había contado que en el ciclo de Krebs, cuando tenía mucho ATP y mucho NADH, ¿qué pasa? Se inhibía. Se inhibía. Bien. Eso. Una enzima, la enzima marcapasa. ¿Se acuerdan cuál era? Isocitrato de citrato. Entonces se acumulaba citrato y ese citrato iba a la síntesis de lípidos. ¿Sí? ¿Cómo llegamos de ese citrato a este acetil-CoA a sintetizar lípidos o colesterol? Tupi. Tengo glucosa, tengo piruvato, me da acetil-CoA y me da oxalato. ¿Sí? Viene acá, pero como estoy en saciedad, tengo mucho ATP, tengo mucho NADH. Con el oxalacetato y el acetil-CoA genero citrato. ¿Sí? Después genero isocitrato y tuki, tengo acá la enzima isocitrato de deshidrogenasa. Cuando hay mucho ATP y mucho NADH, la inhibo, con lo cual se empieza a acumular citrato. Ese citrato sale por la lanzadera de citrato desde la matriz mitocondrial hacia el citosol y ahí vuelve a dar oxalacetato y acetil-CoA. El oxalacetato vuelve a entrar y el acetil-CoA, síntesis de ácidos grasos y colesterol. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo mucha glucosa y mucha energía. Voy a entrar al ciclo de Krebs, pero está paralizado. Por lo tanto, el citrato sale del citosol, ahí genera el acetil-CoA para sintetizar el ciclo. Esto es muy resumido, vamos a ver un poco más de detalle. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Con eso, yo logro sintetizar en saciedad ácidos grasos, la pH me genera la coenzima, esta coenzima que me sirve para ácidos grasos, como toda la evolución de ATP. Cuando tengo muchos ácidos grasos, se inhiben. Acá hay dos enzimas clave. Es la acetil-CoA carboxilasa, que es la que se inhibe, la regulable. Se estimula por desfosforilación y se inhibe alostéricamente por oxidación. Y el ácido graso citrato. Cuando ya tengo tantos ácidos grasos que se me empieza a inhibir la vía, deriva la síntesis. Ya vamos a ver cómo. Y estos ácidos grasos después se pegan al glicerol y sintetizan glicerol. El chiste acá es que obviamente toda esta síntesis está ocurriendo en ayuno o en saciedad. ¿Cómo, Ross? ¿La pregunta? Toda esta síntesis está ocurriendo en ayuno o en saciedad. La síntesis de ácidos grasos. Para mí en saciedad. Ah, vale. Todo sí para todo el mundo porque es donde tengo cantidad de glucosa para sintetizar. Si no, no sintetizo nada. Aparte tengo insulina que me mantiene activas las enzimas clave. Si nosotros nos movemos hacia el ayuno, vamos a ver que la acumulación o la inhibición del ciclo de Krebs para la inhibición de acetil-CoA me genera cuerpos cetónicos. ¿Cómo es eso? Si nosotros vemos en saciedad, yo desde la glucosa puedo hacer acetil-CoA y oxalacetato y poner en marcha el ciclo de Krebs. ¿Ahí estamos? Sí. Pero en ayuno, cuando yo vengo de un ácido graso, solo puedo generar acetil-CoA. Lo que pasa es que voy a tener también mucho ATP y mucho NADH, porque yo tengo muchos ácidos grasos. Si no, agárrense los rollos de la fuente. A ver si no tienen ácidos grasos. Entonces, en ayuno, también me inhibe el isocitrato de deshidrogenasa. Entonces, tengo bloqueado el ciclo de Krebs. Pero además, este oxalacetato se está yendo a gluconeogénesis.
Entonces, no tengo oxalacetato. No puedo seguir avanzando el ciclo de Krebs. Se me empieza a acumular acetil-CoA en la máquina mitocondrial. Esta acumulación de acetil-CoA genera cuerpos cetónicos. Me gustaría preguntarle si se entendió, pero me parece que no se entendió un pedo. Díganme, ahora repasamos todo otra vez, ¿sí? Un poco más rápido. Pero, ¿hay algo que no hayan entendido a nivel de no sé ni de qué me están hablando? ¿O considera que si vuelven a ver el video lo pueden resolver mentalmente? Yo de mi parte considero que, bueno, me falta a mí repaso nomás, pero sí estoy entendiendo bien. Son muchos nombres nomás, pero... Obvio, sí, por eso les Ok. digo que... ¿Vamos, Marcos? Listo, ¿qué nos conviene usar el mapa de vías metabólicas? Y para arrancar, este y otro que les voy a mostrar ahora, y después sí irse al otro camino. Ya lo vamos a ver integrado entre el otro camino. Rox, ¿y él cómo de evalúan con tanto apitaje por medio? Todo integrado, te tenés que imaginar el mapa. Ah, bien. Ahí es la complicación de la segunda parte. Obviamente la segunda parte, en el parcial, el mapa lo van a tener a mano. Para el final se lo tienen que imaginar. ¿Sí? Ahí está la complicación. Bien. Se entiende, pero tengo que verlo varias veces. Totalmente. Vamos a hacer una repasadita y cortamos aquí. ¿Sí? Igual con la repasadita vamos a... Y la semana que viene vemos en profundidad todas las cosas. Y la otra integramos. ¿Sí? Ese está adelante. Y este, pero ven que es más complejo. Vamos a repasar lo que vimos de esta. Vamos a entrar desde la glucosa. Con la glucosa hago piruvato y entro al hígado, porque el único lugar donde se sintetizan ácidos grasos es en el hígado. Entro a la mitocondria, genero acetil-CoA y genero oxalacetato. Porque si no, puede ser, esto no puede ser. Entro al ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs está inhibido por la isocitrato de deshidrogenasa. Mucho TP, mucho acetil-CoA, mucho AH. Entonces, la isocitrato de deshidrogenasa está inhibida. Entonces empiezo a acumular citrato. Ese citrato sale al citosol y genera acetil-CoA y oxalacetato que vuelve a entrar al citosol. Este acetil-CoA es transformado en maloniles por la acetil-CoA carboxilasa, pensé que activa y se transforma con ácido graso sintasa en ácidos grasos. Esos ácidos grasos los transformamos en hexaglicéridos y viajan con las BLDL. Las BLDL y los clemitrones son captados por la lipasa. ¿Por qué? Porque acá hay un problema. Los triglicéridos son muy grandes para traspasar la membrana, salvo traspasarla por endocitosis. Entonces, es más fácil, antes de ponerlos por endocitosis, es mucho más fácil directamente meter el ácido graso. Y el glicerol se va para glutamina. Meto el ácido graso, sintetizo el triglicérido. Fíjense que en el adipocito solamente sintetizo el triglicérido, no sintetizo el ácido graso, eso es muy importante. Y obviamente también este ácido graso, si está en el adipocito se reserva, pero si está en cualquier otra célula, se consume, va a oxidarse completamente hacia el ciclo de Krebs para generar el. Bien, genero triglicéridos. Eso es ansiedad. Ahora, si estoy en ayuno, actúa la lipasa monosensible, la por insulina, y activa por el glucagón, es decir, fosforilada activa, y genero ácidos grasos y glicerol. O sea, me corta el resto de triglicéridos. Los ácidos grasos viajan de los albúminos para entrar tanto en el hepatocito como los tejidos que necesitan hacer de conciencia. Estos ácidos grasos entran a la mitocondria, ya vamos a ver que es acetil-CoA, y generan acetil-CoA, pero no generan oxalacetato. Entonces tengo impedido el ingreso al ciclo de Krebs, porque no tengo cómo generar citrato. ¿Por qué? Porque el oxalacetato se está yendo al gluconeo. Se empieza a acumular acetil-CoA y se generan cuerpos cetónicos. ¿Por qué en otros tejidos, por ejemplo en un miocito, célula del músculo, no pasa esto de generar cuerpos cetónicos? Porque cuerpos cetónicos se sintetizan solo en el hepatocito. Porque el gluconeo ocurre solo en el hígado. Entonces no voy a perder oxalacetato y voy a poder entrar re bien al ciclo de Krebs. En el hígado estoy perdiendo oxalacetato con el gluconeo. Entonces los cuerpos cetónicos se empiezan a tener.
quieren ir a dormir ya, ¿no? Debe estar genial una vez que ya lo tenés recasado. Sí, tal cual. Pero les digo que entienden esto y entienden todo. ¿Saben la cantidad de veces que voy a repetir esto? De una forma, de otra forma, arriba, para abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, izquierda, tanto hasta que les sirva. ¿Sí? Yo creo que con lo cansados que están y con la integración esta, o sea, si ustedes pueden entender esto, yo me doy por feliz. La semana que viene vemos las críticas. ¿Estamos bien con esto o no están de acuerdo? Miren que estoy abierta a críticas. Si quieren seguimos, entonces me parece al dedo. Prefiero que entiendan esto y se queden con esto que metamos un montón de cosas más para completarlo ahora. No, yo también creo que con esto está bien. Lo tengo que volver a ver. Yo también. Tengo que volver a ver. Obvio. Recuerden que pueden venir con los chicos de oyentes el lunes, los chicos de final. Con ellos estamos empezando medio desde cero y vamos a hacer mucha integración. Más que explicar las vías como se les explico a ustedes, porque si no, no les toman tanta explicación de las vías, toman más esto así de integración. Entonces, la verdad que es una oportunidad para aprovechar. ¿Sí? Entonces, vengan con los chicos, lunes 19:30 horas. Y nada más, yo sé que entiendo que esta semana lo vinieron porque a partir de la semana que viene se acabó lo que se daba. Hay que prestar mucha atención y integrar mucho. ¿Vamos? Sí, sí. Sí, Rox. Buenísimo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Estudian mucho. Dale, Rox. Besote. Chao, chao.